Bien, vamos a hablar con Sheila Bilker, investigadora, analista de opinión pública, magíster en comunicación, que se va a conectar y nos va a ayudar a pensar esto. Pero ya les conté de qué se trata, por supuesto, Gaby Baigorri, cuando cambiemos un poquitito de tema y analicemos la política, pero ya en estos momentos estamos conectados con Mario Riorda y nada. Mario, ¿qué tal? Buenas noches, te doy la bienvenida. Gracias por estar en Tucumán vía Zoom. Gracias por estar en La Gaceta, aquí en Panorama Tucumano y bienvenido. Mario, Gracias, Federico, un placer enorme. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos. Ayúdame a pensar, ¿por qué se han hecho tan importantes los consultores? ¿Qué ha pasado en la vida de la política o de la vida pública o en la relación entre el ciudadano y el hombre público que ha comenzado a tener esta necesidad de mediación, ¿no? Y lo digo porque a veces vos le preguntás cosas al político, al hombre público, y por ahí la respuesta es tibia, hasta que en el día a día hay algo que lo respalda por atrás, y que son ustedes, o que son tal vez una encuesta, tal vez un focus group. ¿Qué ha pasado? Bueno, muchas veces el rol del consultor es un tanto injusto porque se le atribuyen muchísimas más cosas de lo que se hace y además se conoce muy poco lo que efectivamente pudiese aportar. Tengo un colega y de paso le echan la culpa. Además es un buen chivo expiatorio siempre, ¿no? Es muy cómodo echarle la culpa a los consultores o a las consultoras. Sí. Tengo un colega, Omar Rincón, con quien escribimos algunos libros, que dice que las nuevas celebrities de la política son las personalidades de la consultoría. Y en parte tiene razón, porque creo que de uno u otro modo la consultoría es el gran aporte a la profesionalización y la complejidad de la política, particularmente desde que la política es un fenómeno estrictamente mediático o mayormente mediático. Entonces, creo que en esta complejidad la consultoría aporta su grano de arena de la profesionalización, y me parece que hoy sería muy difícil prescindir de miradas profesionales, independientemente de que no toda decisión es profesional, y esto está bien decirlo, ¿sí? Y que muchas veces, insisto, se exagera, ¿no? Este rol de ladero, de consultor, para bien o para mal. Entonces, me parece que hay que tratar poco a poco de poner un poquito de blanco sobre negro. Está bueno, está bueno. Pero ¿por qué se han hecho necesarios? ¿Qué se ha debilitado tal vez o qué ha fallado? Capaz que no ha fallado, capaz que al contrario, pero ¿dónde apareció la necesidad? Bueno, primero, la necesidad no es nueva. De hecho, la consultoría particularmente empezó a expandirse preferentemente en la época en que la televisión se hizo potente y se expandió prácticamente en condición de imprescindible, desde que la diversidad mediática es una realidad que literalmente acontece en todas las campañas electorales, independientemente de la escala, ¿no? Bien. Yo cuento una anécdota muy chiquita en una presentación de un estudio internacional con mucha tecnología en la Fundación Telefónica en Buenos Aires. Fue una persona de la tercera edad decirme: ¿qué hago? Porque un viejito que tiene Facebook todo el día critica en una comuna de 800 habitantes. La escala puede complejizarse en un país, puede ser significativa en el caso de Tucumán, pero también es significativa en localidades menores donde prácticamente ya no hay personas que voten que no tengan redes sociales. Entonces, entender esta complejidad, y mucho más en contextos como el argentino, donde los sistemas de partidos rotan, se rompen, ¿sí? No son estables, y entonces hay que entender, o por lo menos tratar de entender hasta donde se pueda, esas dinámicas políticas, las demandas sociales que siempre son insatisfechas en términos de lo que se pide y lo que se puede aportar en términos de solución política. Me parece que es esto, ¿no? Es aportar una luz en semejante nivel de incertidumbre. Y en las redes sociales seguramente han potenciado esta situación. No solamente potenciado, sino que han diversificado las respuestas que uno pudiera dar. Yo cuento un caso anecdótico en una campaña hace, diría, aproximadamente 8 años, una campaña muy grande, en ese caso de la provincia de Buenos Aires. Mi primer reunión con proveedores que pude asistir a una campaña tenía 28 personas que hacían 28 cosas distintas. Antes era impensable.
De hecho, generalmente la relación entre la política y la comunicación era una agencia de publicidad que respondía Claro, a todos, ¿no? Hoy sí. literalmente son, yo diría, equipo de equipos, que es un equipo que coordina un montón de equipos donde hay diversidad yo diría, no solamente de funciones profesionales, sino también diversidad de campañas en una misma campaña. A mí me tocó la oportunidad de ser el consultor en la última campaña presidencial de Uruguay, Ajá. en la campaña oficialista que fue la que triunfó, y esa campaña tenía aproximadamente una especie de 14 subcampañas que iban en paralelo. De esta complejidad hablamos. ¿Por Qué qué? bárbaro. Porque los públicos se segmentan, porque los consumos son parciales, no hay lo que se denomina o se denominaba hace tiempo el mainstream, que es decir, es un gran tipo de contenido en alguna red, que antes era la televisión, o en todo caso la radio, o en todo caso un periódico impreso, que leían mayormente todos. Hoy el consumo es un consumo en pedacitos, es un consumo por cuotas, es un consumo donde además más del 60% de la gente, es un estudio que más del 66% había hecho el año pasado en Argentina de consumos digitales, la gente ve consumo fragmentado, es decir, probablemente muy pocos van a ver esta entrevista entera, pero sí van a ver pedacitos de esta entrevista. Y Pedacitos. además, el consumo no solamente es fragmentado, sino que es postergado tardío. Lo ven mañana, lo ven pasado mañana. Entonces, en esta diversidad, si uno no entiende, no le pone un poquito de norte, y no te creas, Federico, Sí. que se entiende y además que entendemos, hablo en primera persona, incluyéndome todo, pero medianamente tratamos de dilucidar por dónde van los consumos, por dónde van las demandas y por dónde podría encajar en términos de coherencia política las respuestas. Mario, y ahí el liderazgo se fracciona. Es decir, el líder se queda también dividido en pedacitos. Es decir, cómo se hace la comunicación en ese caso, ¿no? Mira, hay distintos tipos de liderazgo y en esto también vale la pena ser muy honesto intelectual y profesionalmente, ¿no? Hay una especie de doble categoría en la ciencia política que llamamos el liderazgo instituido y el liderazgo instituyente. ¿Qué es el liderazgo instituido? Sería una especie de candidato o candidata esponja, es decir, escucha mucho, Mm, absorbe mucho, ¿sí? sí, Es instituido por, de alguna manera, la demanda. Vos hablabas los focus, ¿te acordás en la época sí, de Macri, los famosos focus group que iban a sí. llegar en algún momento? Digo, es eso el liderazgo instituido. Se instituye, escucha, absorbe mucho y a partir de eso responde. Pero también hay otros liderazgos que son liderazgos instituyentes, que es, y la verdad es que escuchan muy poco a la consultoría, le escuchan a cuentagotas, le escuchan con distancia y deciden y resuelven por sí mismos, ¿sí? Muchos Ajá. liderazgos provinciales, los liderazgos caudillistas tienen esta dinámica. Instituyentes, claro. Cuando en la Milei ciencia sería un política se... instituyente. ¿Cómo? Milei tal vez sería un instituyente. Milei yo creo que en gran parte es un instituyente como también lo fue Cristina Fernández de Kirchner, Ah, que mira, escuchaba muy poco y que además incluso hasta desafiaba muchas veces las recomendaciones. mira. Ambos perfiles, aún Sí. siendo opuestos, creo que tienen estos puntos de contacto. Ahora, también es interesante que cuando un estilo funciona, aunque sea un estilo que uno haga, yo diría por su propio mérito, sin necesidad de participación de profesionales, muchas veces ese estilo se sistematiza. Y en todo caso, la consultoría profesional ordena ex post, es decir, ordena una vez que se ha hecho público ese sistema y ese sistema empieza a funcionar, valga la redundancia, como sistema, vale decir, con un orden establecido, con prácticas establecidas, con rituales de comunicación y una cantidad de etcéteras. Está bueno, está bueno. Mario, ¿me ayudas a entender este lenguaje del que nos estamos adaptando en estos tiempos de... eh, sí, la política es mala palabra, el político es un delincuente, el político es corrupto, el político no sirve, pero yo soy político, hago política y mi discurso es político. ¿Cómo se acomoda esto, no? Es muy, es muy no sé, disruptivo, ¿no? O caótico, me cuesta entenderlo, digamos, ¿no? ¿Cómo Bien, lo ven yo creo que ustedes hay eso? Bien, yo creo que hay dos circunstancias para intentar poder responder a tu pregunta, Sí, Federico, que es difícil, ¿sí? Porque es complejo y porque además hay muchos años atrás de este fenómeno, de esta tendencia para responder. sí. Por un lado, hay una especie de hostilidad cruzada, ¿no? En una especie de protesta permanente por parte de la ciudadanía, con descontentos que se acumulan, frustraciones que se acumulan,
que han generado estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos grises, estos tiempos de negruras, ¿no? Donde Sí. la hostilidad, la violencia, el escepticismo, la violencia discursiva preferentemente son una parte característica de este juego. Pero también a este juego, a esta situación, hay muchos actores, particularmente actores preferentemente de la ultraderecha, que han reaccionado aportando un fenómeno que le llamamos discurso de incivilidad. Justo en este momento, junto Incivilidad. a la profesora Patricia Nigro, estoy desarrollando un estudio comparado en América Latina, en liderazgos que tienen esta característica discursiva, que es lo que uno vería de Milei, que también vería de Trump, pero que también tiene parcialmente Bukele o Rodrigo Chávez, el Hungría. presidente de Costa Rica. Claro. ¿Sí? ¿Qué es el discurso de incivilidad? Es un discurso que tiene que ver con la modificación del tono de la política, pasando a ser preferentemente políticamente incorrecto. Humberto Eco, hace 25 años, Sí. definía que lo políticamente incorrecto era aquella libertad de animarse a estigmatizar al otro. Por lo tanto, la incivilidad tiene que ver con jugar con la reputación y con la dignidad del otro. Entonces, estos discursos de incivilidad que se empezaron a estudiar preferentemente con la aparición de Donald Trump, que para mí en términos, sobre todo del mundo occidental, significó como destapar una olla a presión, ¿sí? Y romper con los consensos establecidos de ciertas prácticas, por lo menos en lo discursivo, en lo comunicativo, que es a donde iba tu pregunta, Sí. en donde el tono empezó con cuestiones que, o suele empezar con cuestiones que tienen que ver con la descortesía, el maltrato, incluso hasta el insulto, pero termina en cosas mucho más graves y profundas a lo que básicamente apunta la incivilidad democrática, que es en la negación del otro. No solamente en la capacidad de estigmatizar y de humillar, sino en negar la identidad. Yo te niego a vos porque sos peronista, yo te niego a vos porque sos radical, te niego a vos Por porque lo que sos sea. extranjero, te niego a vos porque sos mujer, te niego a vos porque sos gay, te niego a vos porque sos Sí. marrón. ¿Sí? Digo, esto no es simplemente adjetivar, es negar la condición identitaria. Por lo tanto, los discursos de incivilidad, y a mí me encanta ese nombre, tiene una potencia enorme en lo que quiere decir, básicamente excluyen en la condición de ciudadanía a todos aquellos que piensan distinto y por lo tanto los discursos de incivilidad en más o menos empiezan a romper el límite de lo democrático o de lo que uno pudiera esperar y soportar en un ambiente democrático. Ahora, la pregunta, y comparto la potencia de la incivilidad, ¿no? ¿Por qué le aplaudimos entonces? Porque Bueno, también primero no salgo de todos, ese rol, Federico. ¿no? O sea, Primero no todos, ¿no? sí, está Primero no bien, todos. Yo pero quisiera mostrar una serie de elementos que tienen que ver con la Argentina actual. sí, Uno, dale. hay un gobierno que está levemente a la baja, en cuentagotas, pero a la baja. Segundo, Sí, el antimileísmo se consolidó incluso con mayor potencia que el antikirchnerismo. Uno podría esperar un resultado que en la aritmética legislativa le signifique algo positivo al gobierno, porque viene una elección muy mala, entonces siempre va a mejorar aún con elecciones discretas, pero esa idea de libertad aplasta, ¿no? Que irónicamente suele jugar el oficialismo, no se ve tanto. Tal es así que el último estudio de la Universidad de San Andrés, publicado hace muy poquitos días, llamado SPOP, ¿no? Este estudio ujú. determina que no hay ningún área del gobierno nacional que tenga diferencial positivo. ¿Qué significa? Que sea más bien valorada que mal valorada. Entonces, en esta condición, hay como mínimo un 55% de la sociedad argentina Sí, que empieza a rechazar estas prácticas, pero además lo voy a citar con pinzas, sobre todo porque tengo una colega profesional con quien estoy haciendo esta investigación, que te decía que es la doctora Patricia Nigro. negro, sí. En este estudio que estamos investigando, que en breve va a tomar forma académica, tiene un adelanto. El 40% del votante del propio Javier Milei está absolutamente en contra o no le cae en gracia este ejercicio de incivilidad discursiva. Por lo tanto, una cosa es el rechazo que juega desde lo anti, la anti que tiene que Mm. ver con el pasado, y otra cosa es la esperanza, pero aún en quienes todavía tienen esperanza, cómodamente es la primera minoría del país, hay una especie de descontento, como mínimo no aceptan este ejercicio, esta propuesta discursiva que el propio presidente lleva adelante. Y te pongo te hago salir a la cancha, digamos. ¿Y cuál sería, se puede corregir esto? Esto o ya tiene un arraigo ya instalado que puede ser un problema, digamos. No, a ver, es difícil la corrección en el sentido de la desaparición del estilo con el cual se lo conoce.
Esto no sí. significa, vuelvo a insistir, que a partir de ese estilo el presidente tenga chances de volver a irrumpir con fuerza, como una especie de aplanadora electoral, diciendo, este es mi estilo, vuélveme a votar. Digo, ¿por qué? Porque pareciera ser que en gran parte estos discursos se normalizan, ¿no? Hay una serie de estudios de la ciencia política que hablan de la normalización de lo ultra, ¿no? Sí. Ahora, esta normalización de lo ultra también va atado en gran parte a las respuestas políticas o las respuestas de políticas públicas que satisfagan o que en todo caso den contenido a esta noción de esperanza que es la que antes hablaba. Por lo tanto, puede que en algún punto siempre haya un valor muy cercano al 30%. Esto fue 34%, para ser exacto, es el valor con que Donald Trump terminó su primer gobierno. Es decir, muchísimo más rechazo que aprobación. Sí. Exactamente un valor equivalente con el cual terminó Bolsonaro. Si uno analiza el discurso duro de Milei, no el sostenido por el antikirchnerismo, el duro propio, está mucho más cerca a los valores de la primera vuelta que el valor de la segunda vuelta. Entonces, una cosa es corregir y otra cosa es entender y moderar, ¿no? Porque gran parte, incluso de su propio votante, no está del todo cómodo con ciertas conductas. ¿Cómo imaginás que va a ser los discursos que se van a enfrentar en estos próximos 2 meses que nos quedan? Duros, duros, Federico, como lo están siendo y como lo vienen siendo. Duros en el sentido de que hay un predominio de lo que llamamos discurso contraidentitario, que es, no habla tanto de la condición de lo que soy, sino mayormente de la condición de lo que no quiero ser, es decir, vos, el otro, la otredad. Por lo tanto, me parece que yo lo escribí hace tiempo en un medio nacional. Sí. Uno de los grandes dilemas de Argentina es si el antikirchnerismo iba a ser superado por el antimileísmo. Da la sensación, por los últimos números, que por números muy leves, muy discretos, esto empieza a sucederse. Por lo tanto, hay muy poco espacio para los centros, aún independientemente con esta nueva movida de los gobernadores, y me parece que estos antagonismos se Sí. van a dar, si no nacionalmente, también se van a dar provincialmente. ¿Por qué? Porque uno de los errores de los gobernadores es querer jugar como liga nacional, cuando en gran parte la potencialidad de los gobernadores es jugar en su propio espacio, ¿sí? Es Pero la decir, es historia que dice que compiten al dio resultado eso. La famosa Liga cada de uno en su Gobernadores. provincia. Es decir, una cosa es el 27 y otra cosa es la legislativa. En la legislativa no se agrega el resultado, vale decir, no se juega nacionalmente. En la legislativa se juega provincialmente. Tal es así que incluso el juego en Buenos Aires, ¿no? Que es el segundo gran protagonista que viene. El primero es la elección al gobernador en Corrientes, la segunda es la elección provincial de Buenos Aires Sí. y luego las elecciones nacionales. Fíjate que incluso en la provincia de Buenos Aires los juegos ni siquiera son provinciales, son por sección electoral. Entonces, lo que quiero decir es que los antagonismos, si no se dan nacionalmente, al menos incluso estratégicamente, se van a dar en las provincias. Lo que va a hacer cada uno de estos gobernadores nuevos, que estos 5 gobernadores peleando sus provincias, es generar antagonismos que hasta hace poco no venían haciendo. Lo que hacen los gobernadores peronistas, quizás va a ser una novedad en Tucumán, pero en el resto o gran parte de los otros peronismos no era tan novedad, es generar posturas antagónicas de defensa de lo provincial. Entonces, es muy difícil que sea una campaña en positivo, de hecho ninguna Claro. campaña lo es, sino mayormente es una campaña de la puja de lo nacional por parte de la Libertad Avanza y la defensa de lo provincial por parte de los actores, valga la redundancia, provinciales. No sé si te escuché mal, pero dijiste ninguna campaña lo es, digamos, en cuanto a que No, no, a a lo ver, hay antagónico. estudios de hace... No, hay estudios ya que tienen muchísimos años. Federico, Sí, digo, yo tengo libros escritos sí, de hace aproximadamente 15 años que citaban números. Por ejemplo, te voy a dar un número que es impactante. dale. En un estudio de 6 elecciones, hace 15 años, en un libro que se llama Manual de Comunicación Política y Estrategias de Campaña, que había escrito, citaba un dato, me lo acuerdo de memoria, en Sí. donde en las elecciones norteamericanas, antes de la aparición de Donald Trump, el 81% de los discursos emitidos, discursos, contenidos, spots, todo lo que fuese por el Partido Demócrata, eran negativos. Y el 91% de los discursos esgrimidos por el mundo republicano eran negativos. ¿Qué significa? Que la negatividad como contraste es mucho más potente, es mucho más protagonista en el mundo electoral que la positividad, vale decir, ¿Por el ejercicio qué? programático, las propuestas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está en nuestra Bueno, esencia? básicamente por la potencia del contraste, básicamente por la acumulación de enojos y frustraciones como Claro, antes decía. Y además agregar un elemento sí. o dos elementos que potencian y le dan una característica novedosa a las campañas electorales hoy. Eh,
hecho un estudio sobre campañas presidenciales en América Latina que determina que aproximadamente el 20% de los mensajes tienen que ver con propuestas y el otro 80%, el grueso del contenido electoral, tiene que ver con las características o atributos personales de quien va a liderar esa campaña, ¿sí? Es decir, Correcto. el peso de lo propositivo siempre se achica, ¿no? Y el peso de la personalización Es el con ataque. negatividad se aumenta. El ataque de alguna manera. Así es. Para despedirnos, Mario, ¿cómo te cayó esto? Al comenzar el programa decía, fue una buena noticia esto de que el presidente de la nación diga, y bueno, voy a morigerar el tono, no tengo muy claro cómo lo dijo, pero algo así como que quiere no sé, que va a ofender menos, No, a ¿será? ver, yo Contame. creo que es una especie de oxímoron que significa que dos opuestos generan un nuevo concepto. ¿Por qué? Sí, Porque yo sí lo escuché cuando ofrece esa posibilidad de bajar los decibeles, llamaría en los discursos de incivilidad, sí. pero lo hace básicamente porque dice que la oposición no tiene capacidad intelectual racional para discutir ideas. Por lo tanto, en su propuesta de bajar el tono es más duro que con tono alto. Entonces, Mirá, es claro. una ironía un poco cruenta. Por lo tanto, no solamente no la creo, sino que no deja de ser otro acto de incivilidad. Bueno, Mario, muchísimas gracias. La verdad que nos ayudas a pensar y a ir acomodándonos a lo que viene, así que ojalá podamos seguir charlando más adelante. Mario, muchas gracias. Gracias por haber Seguro que estado sí. acá y que tengas buenas noches. Gracias. Fuerte abrazo, Federico. Un Nos gusto enorme. vemos. Un abrazo. Bueno, lo hemos escuchado a Mario Riorda con mucha claridad en el marco de cómo se van acomodando los discursos en lo que viene, ¿no? En los comicios, en los comicios que nos van a tocar. Y él nos dejó un título tal vez o algo subrayado de que van a ser muy duros los discursos y va a ser muy duro lo que se viene en los 2 meses de campaña por el antagonismo y por los discursos anti, de alguna manera, que se están instalando desde el poder y en la misma sociedad. Vamos a un corte y cuando volvamos vamos a seguir analizando este tema que nos apasiona de alguna manera porque nos ayuda a entender qué pasa entre bambalinas, qué pasa entre las bambalinas del poder, qué pasa cuando los que hablan son los consultores. Ya volvemos.